Permítanme presentarles ahora a José Ramón García González, que es presidente ejecutivo y consejero de Blue Sense Global Corporation. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctorando en Economía Aplicada por la Universidad de Santiago de Compostela y posee además varios másteres en diferentes disciplinas económicas. Tras su paso por el Grupo Mondragón, como director general del EKS Consultores Galicia, en el 2002 fundó Blue Sense Technology, convirtiéndose en presidente y consejero delegado, siendo posteriormente cofundador de todas las filiales en Oriente Medio, en China, Malasia, México, Canadá, Sudamérica y Reino Unido. Asimismo, ha sido cofundador de otras empresas como Opera Wireless, Garfield Inversiones, entre otras, y ha recibido múltiples premios por su labor, destacando el Premio Emprendedor del Año del 2007, otorgado por la Asociación de Jóvenes Empresarios, y entregado por el Príncipe de Asturias, y el Premio Emprendedor Emergente en el 2008, otorgado por la consultora Ernst & Young. Bueno, y sin más, le cedo la palabra a José Ramón. Bienvenido. Buenos días a todos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues tenemos... hasta las 12 tenemos el café. Bueno, pero querrán preguntar, o sea, ¿de cuánto queréis la presentación? ¿Media hora? Media hora. A ver si aguanta. Bueno, yo prefiero que después tengamos tiempo al debate. He preferido no utilizar ningún tipo de presentación porque os voy a contar una historia, la podía escribir de muchas maneras, pero prefiero contar ahora de viva voz y que después me preguntéis lo que queráis, ¿no? Pero voy a empezar respondiendo a mi querido amigo Santi, que fíjate tú dónde me lo voy a encontrar después de tantos años entrenando atletismo. Aquel emprendedor también, que ¿dónde está este hombre? Y me lo voy a encontrar hoy aquí. Entonces le voy a responder porque luego me voy a olvidar de responderle, y la verdad es que son dos preguntas muy interesantes. Sabéis que Blue Sense nace fabricando prácticamente todo en China, ¿no? Y hoy el 60% de lo que fabrica lo fabrica en Santiago, ¿no? Entonces la pregunta realmente no es ninguna tontería. Realmente nosotros, las televisiones, el 100% de las televisiones se fabrican aquí, en Costa Bella. Y aproximadamente el año pasado se han hecho 400.000 televisiones en el polígono de Costa Bella. Pues la gente nos pregunta, dice, pero ¿cómo podéis fabricar en Costa Bella después de venir de fabricar de China, ¿no? Cuando os cuente la historia de por qué lo hemos hecho así, entenderéis por qué lo hacemos. Realmente, China, a mí no me preocupa mucho que suban los salarios, claro que están subiendo y mucho, muchísimo. Yo me acuerdo de contratar chinos a $90, hoy es muy difícil contratar a un chino por debajo de 250, pero es que un ingeniero ya no cobra menos de 1.000. Quiere decir que esto, antes contratabas un ingeniero muy barato y ya las clases medias empiezan a existir, ¿no? Es cierto que sigue siendo un mercado de tremendos contrastes, es el país del mundo donde más Ferrari se venden, donde la ropa más cara del mundo se vende, pero por otra parte donde más barato se compra y donde más barato se vende también. Es un mundo de contrastes, claramente porque no hay clase media. Hay una clase media muy pequeña para lo que es la economía tan grande como la china, ¿no? Entonces, ¿qué acaba ocurriendo? Pues que, desde luego, esos salarios de 100 euros, 200 euros, han permitido que haya mucha gente que se haya forrado, que son precisamente los fabricantes, los empresarios, ¿no? Y realmente eso ha generado que tengan, pero es que mucho dinero, de verdad, porque todo el mundo está fabricando allí. Por lo tanto, imaginaros el volumen de fabricaciones que se están realizando en China, el volumen de dinero que han hecho ciertos empresarios y la capacidad de liquidez que tienen como para poder hacer cosas, ¿no? Pero, por otra parte, no existe clase media. Yo siempre digo que el que quiera vender en China o es un marcón o vende a precio, no hay más. O sea, las marcas medias no existen en China. De hecho, nosotros, si os fijáis, estamos vendiendo en 30 o 40 mercados, no vendemos en China, porque no somos un marcón, somos una marca que tiene 10 años de vida y tampoco queremos vender a precio. Por lo tanto, no vamos a vender en China hasta que hagamos un marcón, si lo somos algún día. Y, por lo tanto, es un mercado de tremendos contrastes, ¿no? Yo en China realmente, a nosotros en el sector de electrónica de consumo, ¿por qué no nos preocupa que suban los salarios? Porque nadie fabrica fuera de China. Por lo tanto, todos estamos en la misma situación. Nuestro sector es tremendamente elástico. El precio de los productos en China marca el precio del mercado. No hay, así como en el textil, la gente se ha ido a Vietnam, porque al final, pues bueno, fabricar textil realmente es algo tremendamente sencillo, es coser y comprar componentes. En su caso, los componentes nuestros están todos en China. Realmente un fabricante no solo depende de una mano de obra barata, sino que alrededor de ellos estén todos los proveedores de componentes. En el caso de un textil, es que el componente, claro que está en esos otros mercados, porque al final algodón, pues estamos hablando de materias primas muy básicas, ¿no? Que las puedes encontrar en cualquier mercado. No es el caso de la electrónica de consumo. La electrónica de consumo hay cientos de fabricantes de componentes que, si no están alrededor de las fábricas de ensamblaje, no son competitivas, independientemente del salario, ¿eh? Por lo tanto, como el 99% de la electrónica de consumo del mundo se fabrica en China,
Si los salarios suben, el precio sube para todos. No estás desposicionado. Nosotros, aún así, hicimos un movimiento en el caso de las televisiones. Yo todo lo que es pequeña electrónica, MP3, MP4, DVDs, CDTs, seguimos fabricando en China, aunque cada vez más todo lo que es el diseño y desarrollo de productos está en Santiago, el ensamblaje lo hacemos allí. Si en algo de televisiones, lo hacemos en Santiago todo. Razón, es un producto poco intensivo en mano de obra, es muy poco intensivo en mano de obra. Realmente una línea de fabricación de televisión está súper automatizada, tiene muy poca materia, muy poco personal. Dos, la defensa arancelaria que ha hecho Europa de las televisiones, es decir, hay un 14% de arancel. Entonces, siendo un producto logísticamente muy grande, como es una tele, que el coste logístico, quieras que no, tiene su importancia, habiendo un 14% de arancel en Europa, que fundamentalmente ha protegido las industrias, no españolas porque no las había, pero Philips es europeo, el OEF es europeo y hay marcas europeas en Holanda, en Alemania y demás, e incluso en todo lo que es la parte del este de Europa, ¿no? Por tanto, al final, pues ese 14% más el coste logístico, más que realmente es un producto que el time to market es fundamental. Como uno coja y meta una televisión en un contenedor en el que tarde 35 días, tal como funciona la electrónica de consumo, esos 35 días pueden ser mortales, porque los precios pueden caer un 10%, simplemente de una semana para otra, porque al que fabrica paneles se le cruzó el cable o dice que no hay paneles y todo el mundo se pone nervioso, ¿no? Entonces, los tiempos de mete una mercancía 35 días en un barco, en la electrónica de consumo, hay veces que no funcionan, ¿no? Que nos pasaba igual con los reproductores de MP3. Yo me acuerdo que cuando nosotros vendíamos reproductores de MP3, seguimos vendiéndolos, pero hubo un boom que fue el 2006, 2007, 2008, en el que se vendían 500.000, 600.000, solo nosotros, reproductores de MP3 y MP4. Todo el mundo los metía en barcos. Bluesense se convirtió en líder de ventas de MP3 por su estrategia de no meterlo en barcos, meterlo en Antonovs, que tardaban un día en llegar a Santiago. Un día. Y la gente lo metía 35 días en un contenedor de Hong Kong. ¿Cuál era la clave de los reproductores de MP3? Toda la electrónica no variaba, lo único que variaba era la memoria flash. La memoria flash era un stock market que prácticamente cada día se movía así, como la bolsa, como la bolsa hoy, ¿eh? O sea, que puede subir un 10 o que es un 10. Pues eso era lo que pasaba con el stock market de memorias, ¿no? Un mercado mundial de memorias que tú te pones por la mañana y veías cómo subía y cómo bajaba por horas. El que hacía una buena compra de memorias era capaz de meterla en un avión y en una hora estar el producto aquí, era muy competitivo. Nosotros empezamos a aprovecharnos de esos famosos cargueros llamados Antonov, que son unos bicharracos increíbles, que entran de madrugada, salen de madrugada de Hong Kong y al mediodía están en España, aprovechando el cambio horario. Entonces uno coge y dice, pero si es que ni un mensajero es tan rápido, ¿no? El valor de la logística juega a nuestro favor. Yo mando un mensajero de Santiago a La Coruña y me tardaba más que un carguero de Hong Kong a Barcelona. Esa era la realidad en aquel momento, ¿no? Y yo ganaba un mes. Si de repente tenía la suerte de que en ese mes los precios de las memorias se disparaban, eras el rey del mambo, porque nadie podía competir contra ti. Y si te equivocabas, bueno, pues también te equivocabas. Pero como la memoria no ha parado de bajar durante todo el boom del MP3, nosotros al final pues, nos aprovechamos muchísimo durante casi 2 años, ¿no? ¿Y por qué no paraba de bajar? Porque en la electrónica siempre pasa lo mismo. Los productos cuando se popularizan caen de precio de manera descomunal, por economías de escala. Es como todo se fabrica en el mismo sitio, las fábricas se hacen tan competitivas y tienen una economía de escala tan bestial que uno al final consigue bajar el precio, pero una barbaridad. Yo, si hacéis memoria, la gente compraba plasmas a 12.000 euros. Hoy los compra por 300 euros. La gente compraba reproductores de MP3 por 160 euros cuando empezaron a venderse. Hoy se compran a 15, 20 euros. Un reproductor de DVD, aquel que haya comprado un reproductor de DVD de los primeros, pagó 240.000 pesetas, cuando había pesetas todavía. 240.000 pesetas. Y era una cosa normal. Uno compraba un DVD, 240.000. Hoy se compran los DVDs a $12 y $10. $12 no comprabas ni el mando a distancia. Entonces uno cuando lo piensa y dice, pero ¿cómo es posible que se pueda fabricar un reproductor de DVD a 10, $12? Economías de escala. Y realmente cuando uno sabe que cuando un producto entra en esas curvas, es capaz de surfearlas, que son olas de empiezan a venderse productos, se popularizan, empiezan a caer. Aparece otra moda, pues en vez del MP3 el MP4, o en vez de la LCD el LED, o después del LED el LED con Internet. Y después del LED con Internet, la televisión interactiva. Entonces, como nos dedicamos a hacer la puñeta al consumidor cada año para que cambie de producto, pues cada vez que coges la curva, si la sabes coger y la sabes surfear bien, y llega la ola, empieza a subir y tú te subes, siempre los precios van a caer. Porque estás en cuesta ascendente, siempre, economías de escala, empieza a bajar el precio de los componentes y el que es muy rápido logísticamente es mucho más competitivo.
Y es mucho más importante ser rápido, conocer las olas, ser muy rápidos en la puesta en innovación, ser muy originales con la logística, es mucho más importante que la propia mano de obra. Que la mano de obra es un condicionante, pero no es el único, ¿no? Y bueno, sinceramente por ello a nosotros, si China sigue subiendo, que seguirá subiendo muchísimo, porque una economía que crece el 10% y tiene la inflación que tiene, pues es una economía que obviamente los salarios van a subir, o sea, inevitable. Y además, en esa subida habrá movimientos sociales. O sea, esto de que es un país comunista está muy bien, pero yo realmente cuando veo China, veo el país más comunista y más de mercado que he visto en mi vida, porque al final es un amor-odio muy claro, ¿no? O sea, al final que me digan a mí que eso no es un país occidental al extremo, porque realmente de comunista tienen bastante poco, ¿no? Pero son comunistas para lo que lo son, pero para otras cosas no lo son. Es una economía de mercado clarísima. Por tanto, al final llegará un momento en el que esa clase social que está sustentando ese crecimiento también dirá, oye, ¿qué pasa? Yo también quiero cobrar, yo también quiero tener una seguridad social, yo quiero tener unos derechos, ¿no? Y los están adquiriendo. Ya hay derechos que no había hace muy pocos años, ¿no? Pero bueno, como no viene a hablar de China, vamos a hablar de lo nuestro, voy a hablar de mi libro, espero haberte contestado, pero estoy seguro que en otros mercados sí que es importantísimo que tengan en cuenta que China ya no es el sitio para fabricar. Y yo, por ejemplo, remitiéndome al textil, tengo clarísimo que Vietnam en estos momentos es un mercado muchísimo más competitivo que China. Y incluso la India, pero Vietnam, ahí realmente llegas allí y te das cuenta cuando conoces el mercado que es un mercado en el que la mano de obra tardará muchísimo por crecer, es la nueva China del textil, y ya casi, si os dais cuenta, cuando coges cualquier prenda de ropa, el Vietnam está más extendido que otra cosa, ¿no? A mí, perdona, solo una cosa, a mí ayer me llegó una oferta de desarrollo de software de $60 por hora de China. Que ya es mucho más de lo que se paga aquí. Sí, es así. Piensa que en la India, estás hablando de... Tú te vas a un hotel en la India y te sorprende la cantidad de gente que hay, ¿no? Y dices tú, ¿cómo puede haber tantos empleados? Claro, luego cuando lo piensas, dices, cobran $90, ¿vale? Cobran $90 una persona que trabaja en un hotel en la India. Y tú pagas por tu habitación, porque las habitaciones no valen al precio de... No, las habitaciones valen 200 y pico de euros, ¿no? Entonces uno cuando va a un buen hotel de la India dice, solo con mi presencia hoy aquí he pagado 3 empleados un mes entero. O sea que yo puedo tener 3 empleados a mi alrededor. Y el hotel no gana dinero, ¿no? Y es verdad, estás en un restaurante y tienes una persona que solo te está echando agua. Y dices tú, pero ¿cómo están aquí rodeando 3 personas en el restaurante? No, si pueden poner 300, porque es que están cobrando lo que yo le he dado durante una noche nada más, ¿no? Y eso realmente pues hace que allí la mano de obra, sobre todo para ese tipo de cosas, sea muy buena. Para programación la India es bestial, ¿eh? Porque aún encima es que los indios, a diferencia de los chinos, tienen muchísima más formación. China tiene un problema de formación muy claro. La gente que tiene dinero se está yendo a las mejores universidades americanas y de hecho te vas a Estados Unidos y lo que más predomina son chinos, o asiáticos, pero mayoritariamente chinos, que es esa clase social alta que ya que dice, mi hijo va a estudiar en la mejor universidad del mundo. Y lo están mandando a Estados Unidos y cada vez más a Europa. Pero claro, todo el resto de la clase, esa gente no estudia muy poco y trabaja muy rápido. Por lo tanto, al final existe un problema de formación, cosa que no existe en la India. En la India el valor de la formación es brutal. O sea, realmente la disciplina en la formación hacia un niño, en el aprendizaje de idiomas, es muy buena. Prácticamente los call centers están allí casi todos, porque además es que no tienen acento. Son muy buenos, tanto en el idioma como en las matemáticas, que son de lo mejorcito del mundo, como en la contabilidad, son los grandes contables del mundo, y en el tema de programación son muy buenos. Es gente que tiene, yo creo que el esquema mental muy hecho para eso. Y los chinos tienen un esquema mental muy diferente. Y yo creo que es mucho más orientado al tema fabril, ¿no? Y mano de obra económica. Bueno, vamos a contaros algo sobre nosotros. Como veo que es internacionalización, pues vamos a hablar de cómo nacimos, qué somos, qué hacemos y cómo nos hemos internacionalizado, que es la parte que os contaré al final. Nosotros no nos hemos internacionalizado en la venta hace mucho, hace 2-3 años, pero nosotros nacimos internacionalizados. Siempre decimos que una empresa se puede internacionalizar de muchas maneras, para vender más o para comprar más, pero no deja de estar internacionalizado por el hecho de también en el valor de la compra o de la fabricación, ¿no? Y nosotros nacemos en ese año, en el año 2002. Yo lo de los recursos lo digo mucho, pero lo voy a decir, 3.000 euros. O sea, no vayáis a pensar que nosotros nos ha venido nadie aquí de repente a poner un fabricante electrónica de consumo. Nacimos con originalidad. Y nosotros, nuestra idea fue original, atrevidísima. Asumimos muchísimos riesgos porque de aquellos 3.000 euros,
Pues yo creo que en menos de 5 años teníamos más de 50 millones de euros en pólizas bancarias, o sea que imaginaros si asumimos riesgos, pero las pólizas bancarias no nos las regaló nadie, es decir, nosotros no fuimos capitalizados hasta el año 2008. Es decir, nacimos sin recursos, exclusivamente haciendo lo que sabíamos hacer mejor, que era un plan de negocio y un plan estratégico. Cuando hoy ponemos en nuestro currículum que yo pertenecía a un grupo llamado Mondragón, pues para mí también fue una escuela de negocios. Yo cuando salgo de la facultad, no sé si sería el año 95 o por ahí más o menos, 94, no me acuerdo. En ese año sales de la facultad y te das cuenta de que sabes mucho pero no sabes nada, ¿no? Porque mucho conocimiento teórico, la universidad, pues bueno, al final te da muchísima formación, pero no conoces el mundo de la empresa, ¿no? Y realmente a mí me lo dio ese grupo. Ese grupo, estamos hablando de un grupo que tiene unas 120, 130 empresas, de todos los sectores. Ahí tenemos desde lavadoras de Fagor hasta la distribución Eroski, autobuses Irizar, ascensores Orona, bicicletas Orbea, máquina herramienta, de todo, ¿no? Y era un grupo, como la mayoría de los vascos, que están súper obsesionados por el management, pero súper obsesionados. Esto, la planificación estratégica, la gestión por procesos, la calidad, el FQM. Yo me acuerdo que allí escuché la palabra FQM por primera vez cuando en Galicia estaban aprendiendo lo que era la ISO 9000. Y eso es verdad. O sea, yo encontraba un contraste tremendo entre la manera de entender la calidad en un país, en una comunidad autónoma y otra, ¿no? Y estuve allí prácticamente unos 7 años, ¿no? Hasta el 2002. Me dio una formación para hacer mi propio proyecto de negocio, ¿no? ¿El emprendedor se hace o se nace? Yo creo que el emprendedor nace, se hace y de todo, ¿no? Pero desde luego nosotros teníamos algo dentro que nos dice, yo no quiero seguir trabajando para otro. Y cuando dije no quiero seguir trabajando para otro, era más por una frustración personal de pensar que te dedicas 5 años a estudiar para luego te pongan en un puesto de trabajo que solo haces una cosa, pues bastante frustrante para un profesional, ¿no? Y yo creo que en donde eres capaz de poner todo lo que has aprendido, no solo en la universidad, sino en la universidad, en la vida y en todo, es en tu propio proyecto. En tu propio proyecto tienes que ser el director de marketing, el director financiero, el director general, el director de compras, el director de logística, porque al principio no hay nadie. Nosotros nacimos sin personal. Hoy en Santiago somos un montón, pero es que nacimos sin personal. Entonces al principio te toca hacer de todo. Y tienes que hacer un plan estratégico sobre todo y después tienes que llevarlo a cabo y luego tienes que ir incorporando personal para que sigan con el proyecto, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues en tu propio proyecto lo consigues. Y nos he dedicado a poner en un papel, en un plan estratégico, lo que queríamos ser. Y decimos, vamos a fabricar electrónica de consumo. Me podrías preguntar, ¿por qué electrónica de consumo? Y yo te diría, pues no se me dio por camisas, pues por casualidad, se me puede haber dado por otra cosa, se me puede haber dado por ropa, o se me puede haber dado por cualquier cosa. No pertenecíamos al sector. No éramos una empresa que ni yo ni mis socios veníamos del sector de la electrónica de consumo. Él, en todo caso, aún lo rozó, pero en electrónica profesional, que no tiene nada que ver, pero en electrónica de consumo no teníamos experiencia. Pero sí era un sector, cuando lo analizas, despierta muchísimas oportunidades por su dinamismo. Es tan ágil, cambia tan deprisa, mucho más deprisa que el de la confección, que se generan oportunidades en las empresas rápidas. Y en electrónica de consumo en 6 meses todo está obsoleto, ¿eh? O es súper ágil y rápido y las ves a venir o no vas a ser competitivo. Nosotros entramos ahí, decidimos en ese plan estratégico, ¿a quién le íbamos a vender? Bueno, pues uno podría decir, pues le voy a ir a visitar a la tienda no, pues si hubiésemos dicho, le voy a visitar a la tienda Manolo, pues ya hubiésemos condicionado que lo que queríamos era un negocio muy pequeñito. Pensamos en grande cuando se hizo el plan estratégico y dijimos, tenemos que venderle a grandes superficies nacionales y luego internacionales que nos generen volumen de crecimiento. Y decidimos pues ir al Corte Inglés, al Carrefour, al Mediamar, al Alcampo, pero no al Alcampo de Santiago, al Campo Central, Carrefour Central, Mediamar Central. Y esto en un país como España durante los primeros 4 años y luego en las grandes superficies del resto del mundo. ¿Qué ocurre en estas grandes superficies? Que te generan un volumen muy grande. Cuando piden, no piden 10, cuando piden 5.000. Entonces ya te va condicionando cómo debes de generar la estructura de tu compañía. Vale, esto está muy bien escrito. Le voy a vender a Mediamar. Y dices, muy bien. Pero claro, formada, 3.006 euros. Personal, no tengo. Ya veremos qué le cuento a este hombre para que empiece a comprar. Luego decides, ¿y cómo voy a fabricar si no tengo fábrica? Esto a veces es muy sencillo verlo. Pues fabricas con otro, ya, pero si no tengo fábrica y tampoco tengo recursos, ¿cómo me voy a ir a vender? ¿Cómo voy a ir a comprar una fábrica que me va a exigir abrir una carta de crédito si yo no tengo dinero? Eso también había que escribirlo y ponerlo ahí, ¿no? Y bueno, primero vamos a ver a quién le tengo que pedir el producto, dónde lo tenemos que fabricar y después ya veremos qué hacemos, ¿no? Vale, pues otro ejercicio de estar con más de 200 factorías asiáticas, chinas, coreanas, taiwanesas, para ver dónde creíamos que nosotros debíamos de fabricar algún día si tuviésemos recursos, ¿no? Y se analizaron.
Compañías de audio, vídeo, televisión, todo lo que era nuestro segmento, que eran fundamentalmente audio, MP3, MP4, MP5, reproductores de CD, fabricantes de TDT, fabricantes de televisiones, fabricantes de dispositivos multimedia. Nosotros en ese momento podíamos haber seleccionado de cualquier manera. Podíamos haber dicho, pues esta me gusta porque sí. Bueno, pues imagínate cuando tienes 200 y te quieres quedar con 4. Pues esta no me gusta porque les hemos mandado 20 emails y no ha contestado ninguno. Joder, vaya formalidad. O este no me gusta porque no saben hablar inglés, solo hablan chino. Vamos. Pues este no me gusta porque cuando he pedido experiencias de internacionalización no la he vendido a ninguna compañía europea. Vamos, si yo voy a un fabricante que nunca ha vendido a una compañía europea, ya no me vale, porque no va a tener ni el CE, va a ser un desastre, lo de la calidad no va a existir, lo de la ISO 9000 no saben lo que es. Entonces, alguien con experiencia en mercado europeo. Luego analizamos muestras. Oye, pues mándame una muestra y al final acabas decidiendo dónde quieres cerrar una joint venture para fabricar y a partir de ahí empezar a hacer producto. Pues vale, ya tienes los clientes identificados, ya tienes los fabricantes identificados y dices, vale, ¿y ahora cómo lo hago? Porque si yo soy capaz de vender y vendo primero, porque tenemos que crear el negocio al revés. Yo no voy a fabricar y luego vender, sino voy a vender y luego voy a fabricar. En ese momento decimos, hombre, falta lo más complicado, ¿no? El dinero. Porque sabéis que los chinos son muy listos. Y los chinos, si una cosa hacen bien, es que lo de los 90, 120, eso, ¿sabes? Todos solo somos aquí los europeos y los españoles que son muy originales. Cobramos a 120 días, 90 días, 180, depende de qué gana superficie. Y los chinos te dicen que, claro, que en base a la confianza que puedan tener en una compañía nueva y además que esto del crédito no existe, pues que hay que abrir una carta de crédito. Una carta de crédito es dinero. Al final, es ir a un banco que te da una carta de crédito de 1 millón de euros, pues es como tener dinero, ¿no? Y tú coges ahí y dices, bueno, pues tenemos que conseguir recursos. Podríamos haber dicho, recursos, vamos a pedir subvenciones. Sería lo más original, ¿no? ¿Subvenciones para qué? O sea, tú vas a pedir una subvención como emprendedor si nuestra primera fabricación era de 1 millón de euros. ¿Pero quién te va a prestar 1 millón de euros? ¿Qué subvención? Te van a prestar 50.000, o 30.000, o 20.000. O te van a dar una subvención para que vayas a una feria. Esas cosas existen un montón. Pero ¿quién te va a prestar 1 millón de euros? ¿Qué te va a dar una subvención de 1 millón de euros para arrancar? Entonces, ya hacemos otra reflexión y decimos, vamos a buscárnoslo nosotros. Entonces, la segunda es, vale, subvenciones no. Vamos a olvidarnos de las subvenciones. Entonces, vamos a buscar un socio, ¿no? Podría pensar uno. Bueno, cualquiera que conozca este país, le recomiendo que si es emprendedor, lo de capital riesgo lo rebautice y le llame capital seguro. Porque el riesgo corre muy poco. O sea, entran en proyectos consolidados, compañías ya establecidas. Lo primero que te preguntan es, dame las cuentas del año pasado. Si estás creándola, dices, hombre, tenemos un problema, porque las del año pasado no te las voy a poder dar. Entonces, no existe capital semilla. El capital riesgo público está muy mal orientado, muy mal orientado. Porque el capital riesgo público también entra en proyectos consolidados. Yo puedo entender que un capital riesgo privado no le dé la gana de entrar en proyectos nacientes. Pero un capital riesgo público yo no lo entiendo, porque para eso no debe de existir. O sea, si un capital riesgo público se dedica a entrar en proyectos consolidados y no entrar en proyectos nacientes, ¿para qué lo queremos? Para eso deja que la iniciativa privada lo haga, ¿no? Y yo creo que donde tienen que estar y donde tienen que focalizar es en las empresas nacientes, como yo fui aquel día. Pero bueno, como no existía nada decente que fuese capaz de ponerte un dinero decente, dijimos, hombre, los bancos, ¿no? Y pues vamos a los bancos. Y claro, imagínate tú, porque ahora podemos decir de los bancos muchas cosas, pero en el año 2002 tampoco os creíais que era para tirar cohetes en este país, ¿eh? Conocíais a la banca americana y la banca americana te pregunta siempre por el ¿qué vas a hacer? Y la banca europea o española te dice ¿tú qué has hecho? Entonces siempre ha sido el tú qué has hecho condiciona si te lo doy o no te lo doy. Así le ha ido a la banca europea, porque de repente un gran proyecto, un gran balance les deja tirados 2.000 o 3.000 millones de euros, como han sido las inmobiliarias, porque claro, tienen unas cuentas excelentes hasta que dejan de tenerlas. Entonces hoy tenemos el sistema bancario arruinado por creer en el pasado y no pensar en el futuro. Entonces yo les digo a la banca, creo que ha habido un error estratégico, pero es lo que hay y es lo que tenemos ahora. Pero en el año 2002 tampoco prestaban dinero. Imaginaros el emprendedor que llega allí y le dice al BBVA, le cuenta esto, que más o menos es un plan estratégico que además era 2002-2007, de verdad se cumplió a rajatabla y mira que era un cuento de hadas, ¿eh? 1 millón, 5 millones, 15 millones, 25 millones, 40 millones, 60 millones de euros. Eso es lo que ponía un tío que había puesto 3.006 euros en el banco para sus primeros 5 años de vida. Y llegas al banco y le explicas esto. Tú imagínate la cara de un tío de una entidad financiera, de la Senra, BBVA de aquella, que le cuentas esto y te mira y te dice, ¡buah! Dice, pero
Una de dos. O sea, los bancos lo bueno es que son muy comerciales, entonces no te echan fuera a la primera. Dicen, déjame ver, no vaya a ser que el chaval lo tenga claro. Entonces, lo primero que te dicen es, hombre, me tienes que dar las cuentas del año pasado. Y ya le dices, a ver, las cuentas del año pasado no te las voy a poder dar porque no he empezado, pero bueno. Ah, bueno, claro, es verdad. O sea, no se había leído la documentación, pero bueno, no te la voy a dar. Dice, entonces, ¿quién te puede avalar? Segunda pregunta. Y tercera pregunta es, si no tienes cuentas, si nadie te puede avalar, ¿qué tienes para hipotecar? Tienes una casa y tú con 29 años ahí, que todavía estás empezando tu vida profesional, y le dices una casa para hipotecar. Pero si yo no tengo casa, ¿no? Entonces, ya te das cuenta de qué perfil va la banca en este país, sobre todo en aquellos tiempos. Pero bueno, nosotros decimos, ¿cuánto queréis? Y yo, 1 millón de euros. 1 millón de euros. Yo sabía que ningún banco me iba a dar 1 millón de euros. Pero la gran ventaja que tenía España en aquel momento es que había 40 o 50 bancos. Hoy, lamentablemente, quedarán 8, así o 9 van a quedar. Pero había 40 o 50 bancos. Y yo dije, bueno, pues si un banco me da 100.000, me voy a 10. Y si un banco me da 300, me voy a 3. Y si me dan 200, me voy a 5. Y le cuento la misma historia, qué malo será que si convence al primero, no convence al segundo. Nos dimos cuenta de que lo que necesitaba el banco eran soportes de credibilidad. Decir, oye, ya, pero si tú no me das cuentas, no me das avales, no me das tal, yo no te puedo dar 1 millón, ni 500, ni 300. Entonces, ¿cuál fue el soporte? Vender primero. Llevar un pedido. Y demostrarle de que yo lo único que tenía, yo tengo mi plan estratégico claro, te lo estoy exponiendo. Creo que te das cuenta que sabemos de lo que va la planificación estratégica, que no hemos llegado ayer y caído un árbol, y que tenemos las cosas claras. Y lo que necesitamos son recursos. Y tengo un primer pedido. Y además son pedidos de clientes solventes, porque son grandes superficies. Y me dice que se lo entrega a 2 meses. No me lo dicen. Los habíamos vendido para entregarlo a 2 meses, para que nos diese tiempo a conseguir el recurso, fabricar, traerlo y entregarlo. Vendiéndole a la gran superficie de que era tan innovador nuestro proyecto y nuestro producto, el que traíamos en ese momento, que había sido el DVD. No sé si recordáis que el boom del DVD fue hace mucho tiempo, pero el DVD con DivX, las que te permiten bajar películas de Internet, fue en el año 2002. Y nosotros fuimos los primeros en traerlo a España. Nosotros no teníamos un centro de I+D como el que tenemos hoy. Hoy en Santiago hay 40 o 50 personas en I+D, pero es que de aquella no teníamos gente de I+D. Dices, ¿cómo puedes ser innovador sin gente de I+D? Siendo creativos tecnológicamente. Si yo traigo un DVD y veo que la gente está bajándose películas a Internet todo el mundo y que todo el mundo está friendo discos duros y realmente hay un reproductor que simplemente haciendo una modificación del software me permite leer códecs en formato DivX, eso va a ser un boom, sí, lo vimos. Y vamos a fabricar DivX. Y fuimos los primeros en traer DVD con DivX. Entonces, cuando yo voy a alguna gran superficie, no le cuento esta historia tan bonita de, mire, nací ayer con 3.000 euros. Te dicen, hasta luego. No, somos un fabricante, hemos llegado a España, estamos entrando en el mercado, nos llamamos BlueSense y te traigo una gran innovación que va a explotar en la Navidad. Y además se lo dices con tanta contundencia que el tío dice, no vaya a ser, le voy a comprar 500 o 1.000 unidades para ver qué pasa. Y se las vendes a todas las grandes superficies y hacemos nuestro primer 1 millón de euros. Con estos pedidos nos vamos al banco, decimos, tienes que ayudarme a financiar esto. No te pido dinero, yo no quiero dinero, quiero cartas de crédito para traer un producto que ya está vendido. Y bueno, pues conseguimos el 1 millón de euros en 3 entidades, BBVA, Banesto y Popular. A partir de ahí empezamos a rodar, a incorporar nuevos productos, a conseguir nuevas financiaciones, nuevos bancos. En 4 años habíamos levantado más de 50 millones de euros a la banca. En el año 2007 aproximadamente teníamos 15 entidades financieras en nuestro pool. Y esto de fabrico con tu dinero y te lo devuelvo funciona, entonces logras una cosa que se llama credibilidad. Y con la credibilidad llega la financiación. Así fue, pues todos los años íbamos creciendo. Lo que hacíamos era reinvertir continuamente todo. Como emprendedores decíamos, lo que necesito es contratar más gente. Bueno, pues pasamos a los primeros 10, 20, 50, 70, 90, 100, 150. Pues en Santiago ahora somos unas 200 personas y en filiales, pues dependen cuáles, pues hay filiales con más gente y con menos gente. Y fue siempre reinvirtiendo todo. Pasamos de no hacer marca, no hacer nada de marketing, a gastar más de 5 millones de euros al año en marketing. De no gastar nada en I+D a gastar entre 3 millones de euros mínimo anuales en proyectos de I+D. De tener un equipo de I+D que no existía a tener un equipo de I+D de 40 y pico personas. De no tener prácticamente personal fuera, pues a tener mucha gente fuera. Y eso todo fue año tras año, hasta llegar a un año que es el año 2008, en el cual nosotros se cerraba aquel ciclo de estrategia de nacemos, nos consolidamos en España, habíamos pasado buenos momentos como en el que en el 2007 nos convertimos en la empresa española líder de ventas de MP3 por delante de Apple. Nadie vendía más reproductores de MP3 que nosotros en el país. Y eso pues generó un ruido también muy bueno para la compañía, que era ruido corporativo. Se hablaba mucho de BlueSense para aquellos chicos de Santiago, que además Santiago, sabes que cuando miran a Santiago o a Galicia lo miran con desprecio casi todo el mundo, como diciendo, pero ¿y estos gallegos? ¿Pero qué hacéis en Galicia?
como si esto fuese el tercer mundo, ¿no? Como si fuese esto, no sé, país africano. Pero ¿qué diferencia hay en emprender en Santiago o emprender en Barcelona, Madrid o en tú quieras? Si al final tienes un mercado global, tienes que vender en todo el mundo, tienes que hablar con los chinos, tienes que comprar componentes en todo el mundo, que más donde estés. Es que yo a alguno le he tenido que explicar que aquí también llega Internet y esas cosas. Parece como que nosotros estamos, no sé, en la periferia. Y ese concepto de periferia, que yo lo puedo entender en el siglo pasado, cuando uno tenía que mandar productos desde Galicia a Andalucía, puedo entender que el posicionamiento no era el adecuado, pero cuando uno coge y le ponen ahí un mapa mundi, que a mí me encanta ponerlo, que me digan dónde está la periferia. ¿No? Pues ¿dónde está la periferia? A mí cada vez que me preguntan qué hacemos en Galicia, aún el otro día en Zaragoza me lo preguntaban, decía, pero en Galicia, joder, en Galicia. Dices tú, mire, yo le voy a enseñar una cosa, ponga usted el mapa del mundo ahí. ¿Usted le ha enseñado alguna vez que el mundo es redondo? Y me dicen, sí, claro. Dije, vale, pues coja usted el mundo redondo. Si usted coge el globo y lo abre, depende por dónde lo abra, está en el centro del mundo, ¿no? Porque todo es redondo. Me dice, sí, vamos, más o menos le sigo. Dije, a ver, se lo voy a enseñar otra vez, le enseño un mapa. Y claro, le pongo el mapa en el que yo lo abro por España. Entonces, España está en el centro del mundo. Yo le decía Santiago, pero porque me daba la gana de poner Santiago. Y estamos en el centro del mundo, ¿no se da cuenta que yo tengo gente a la derecha, gente a la izquierda, gente arriba y gente abajo? No todo el mundo puede decir que está en el centro del mundo, porque el que está abajo de todo, desde luego no está en el centro del mundo. Pero que está ahí más o menos en el Ecuador, pues dice, oiga, yo estoy en el centro del mundo, ¿eh? Y con esta mentalidad uno se tiene que enfrentar al mundo. Claro, si uno se va a una escuela americana, el que está en el centro del mundo es él, porque abre el mundo por ahí. Pero yo me di cuenta un día cuando me fui a una escuela china y los chinos lo abren por China. Entonces ellos son los que están en el centro del mundo. Y digo, esto es una cuestión de mentalidad. Usted puede estar en el centro, en la periferia, es una cuestión de psicología. Y el emprendedor, aquel que por lo menos aspire a tener un mercado global, tiene que verlo así, decirle, mira, usted no me cuente películas, a mí todo me queda lejos, yo siempre que monto un avión, sinceramente, todo está lejos o todo está cerca, depende de cómo lo mires. Cada vez está menos lejos cuando uno analiza la logística y dice Hong Kong, Barcelona, un día, pero que está lejos, pero si hoy todo te lo facilita la logística, ¿no? O cuando uno coge un avión y dice, bueno, pues a ver, tienes que ir a Madrid. Yo siempre digo a los madrileños que tardo menos yo en llegar a Madrid que el madrileño que se pasa una hora en la caravana cabreado y yo leyendo el periódico en el avión. Por lo tanto, tampoco es un problema estar en Santiago para ir a Madrid. Entonces, yo sinceramente es una cuestión de mentalidad. Y cuando uno tiene que enfrentarse a ese mundo, lo mejor es pensar que es el centro del mundo, porque si no, estoy seguro que si la mentalidad no es la adecuada, no vas a salir, ¿no? Nosotros ese día hacemos una reflexión. Cogemos a nuestra gente, habíamos crecido mucho. Como marca, teníamos clarísimo que para crecer en el mundo te hacen falta dos grandes cosas. Primero, valor y recursos, que son los que escasean hoy. Pero dos, te hace falta ser una marca y ser innovadora. Lo de la competitividad, eso al final viene dado. Pero si tú eres innovador y si tú tienes una marca, es mucho más fácil internacionalizarse. Y nosotros lo tenemos muy presente. La gente sabe que nos gastamos muchísimo dinero en marketing, pero os puedo asegurar que es una inversión muy rentable para nosotros. Nosotros, por ejemplo, empezamos con el Mundial de Motociclismo, que llevamos 5 años o 6 casi ya, y empezamos en un equipo que iba a campeonato de España. Luego fuimos al Mundial, pero no nos comíamos nada, quedábamos de último siempre. Luego de repente ya empezamos a estar cerquita, Belbrada, el Scott Redding, y de repente empezamos a hacer algún podio, año 2009, ¿no? El año pasado hicimos 12 podios, este año vamos a ganar el Mundial de Motociclismo. Claro, cuando vamos a ganar el Mundial de Motociclismo con Maverick Viñales, pero yo voy a tocar madera, vamos de líderes, todo esto, bueno, pero podemos ganar el Mundial de Motociclismo. Estamos en las 3 categorías y al final es una cuota de pantalla exagerada, muy cercana a la Fórmula 1, muy cercana prácticamente, mucho más divertida, y que nos da 150 millones de audiencia solo en Europa cada fin de semana. 150 millones de espectadores viéndolas. Y que se llama BlueSense y que la moto, bueno, el que no vea los logos, pues todo, el 60% de la moto es BlueSense, pues nos da muchísima publicidad. Luego creamos un equipo de baloncesto, que es el BlueSense Monbus, el que está aquí en Santiago y compite en la CB. Creamos un sello discográfico para crear nuestros propios grupos de música y que sirvan de hilo conductor de comunicación. Pues aquel que se identifica con nuestros grupos, pues se identifica con nuestra marca. Empezamos lanzando a una, que eso es una cosa que nunca contamos, pero el Leire de la Oreja de Van Gogh la lanzamos nosotros, por ejemplo. Antes de entrar en la Oreja de Van Gogh, le lanzamos un disco y luego se la vendimos a Sony Music, bien vendida, cuando además había sido de Sony Music previamente. Lanzamos grupos gallegos, lanzamos pues, la última edición de Operación Triunfo, incluso los 15 habían sido nuestros. Bueno, vamos cogiendo grupos y los vamos comunicando a través de ellos.
Creamos un canal de televisión propio que emite por internet, que es Bluesense Televisión, y fuimos haciendo acciones que llegan a un público cada vez más amplio, que es un público entre 15 y 40 años, es donde más concentrado tenemos nuestro público, pero vendemos producto a muchísima gente de más edad. En el año 2008 juntamos a nuestra gente, hacemos la convención anual, se acabó el ciclo ese del 2002, 2007, 2008, y nos dábamos cuenta de que nos tocaba la etapa de la internacionalización. Y bueno, internacionalizados ya siempre hemos estado, pero nos falta vender fuera mucho más, ¿no? Y salir fuera de este país. Lo hicimos de una manera curiosa, pero sobre todo motivando muchísimo a nuestro personal. Nadie puede ser global si su gente no lo es. Eso lo teníamos muy claro. Nosotros cogimos y lo primero que hicimos fue en esa convención anual que juntamos a todo el mundo, que es en Navidad siempre, les exponemos la información. Nuestra media de edad son 31 años en la empresa, es una empresa muy joven y yo tengo 41, o sea que es que yo la rompo, pero imaginaos la cantidad de gente de 20 y pico, o sea, gente de más de 40 y pico no hay en la empresa, pero de 31 años es la media de edad. Tú imagínate que llegas, gente que te ha visto nacer, su primer trabajo a veces fue el nuestro, entonces solo han sabido trabajar con nosotros, no vienen muy viciados, los amoldamos a una empresa en la que todo el mundo puede hablar, todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede decir, yo creo que por aquí vamos mal, todo el mundo puede entrar en el despacho de quien quiera y decirle que es un gilipollas, se lo puede decir, no hay ningún problema, decirle, tú, José Ramón, de verdad, lo has hecho fatal, vale, te agradezco. No hay... Que eso no está ocurriendo en la mayoría del empresariado gallego, ¿eh? Yo creo que hay demasiadas distancias entre la gente, a la gente no se le deja opinar, a la gente cuando es muy joven y dice algo se le dice tú que sabrás, entonces ese tipo de cosas no motivan la creatividad. A esta gente coges y le dice, señores, vamos a compartir información, le damos datos para motivarlos, y aquel año habíamos quedado de líderes de ventas de MP3 en España, y le ponen los datos, y le pones ahí, ventas de MP3, y pusimos un quesito súper espectacular, que dice, reproductores de MP3 en España, Bluesense, 500.000, buah, y los tíos... como si le dices 5.000, no saben, dicen, estará bien. Pero claro, cuando le pones el quesito al lado, que pone Apple y pone menos, fue una explosión de felicidad. Es decir, ¡buah! Somos increíbles. Claro, el problema es que no sabían la segunda y tercera diapositiva lo que venía. La tercera no se la quise poner porque era Apple en el mundo, pero le pusimos Apple en Europa, nada más. Le dijimos, Apple en Europa, 25 millones. Y decía, y nosotros, los mismos, porque no éramos una empresa internacionalizada. Entonces, de repente ya se hizo un silencio. Ven un quesito que casi desaparecemos. Y dicen, ¡fu! Y dicen, a ver, tampoco es una cuestión de que nos deprimamos aquí todos, es una cuestión de que veamos el camino. Nosotros no vamos a ser Apple nunca en la vida, pero si hay que compararse con alguien, ya que nos han comparado otros, y aún encima han dicho que les hemos superado, vamos a contar la verdad. Vamos a contar la verdad global, porque la verdad de la provincia española, a lo mejor les preocupa poco a ellos y a nosotros nos hace sentirnos que somos muy buenos, ¿no? Y eso sería el gran error que podríamos cometer como empresa, pensar que habíamos logrado algo en aquel momento que estábamos empezando. La gente coge y dice, ¿sabes la diferencia? Ellos son globales y nosotros no. Si fuésemos capaces de hacer lo mismo que hemos hecho en España en todo el mundo, seríamos una empresa grande de verdad. Mientras seremos un chiringuito tecnológico, que facturará 100 millones de euros, pero que al lado de esos monstruos no somos nadie, porque nuestra competencia se llama Samsung, LG, Sony, Philips, compañías muy grandes, súper capitalizadas. Vemos esto y les decimos, señores, lo que hace falta es internacionalizarse. Y hay que salir fuera, y hay que ser globales desde dentro y demás. La gente coge el testigo y luego nosotros hacemos los deberes. Nos damos cuenta de que para hacer eso queremos salir a 30 mercados de golpe. Y 30 mercados de golpe, eso de reinvierto lo que soy capaz de generar, ya vamos, es que te pega la risa, porque esto de empezar a abrir oficinas, el dinero que necesitas es enorme. Y si además dices, me voy a apoyar en la banca española para irme a 30 mercados, madre mía, menos mal que no lo hicimos, porque si no hoy estaríamos muertos. Y dijimos, vamos a capitalizarnos. Nos toca salir a ese capital seguro que decía yo, que nunca invierte en proyectos innovadores, pero muy incipientes, pero que sí que entran en proyectos consolidados. Nos fuimos al mercado y dije, vamos a ponernos en valor. A ver qué dice el mercado. Ya estaba empezando la crisis, pero bueno, la gente no estaba con mucho apetito, pero allí fuimos. Lo que quisimos hacer acotado, sabéis, y os lo recomiendo si alguno estáis en ese proceso, que cuando uno pide, normalmente es poco valorado y hay que venderse mucho mejor. Cuando uno va a un capital de riesgo, yo no sé por qué, pero van siempre de perdonavidas. Siempre. O sea, esto es como, yo te voy a analizar a ti. No, analizarle vosotros a ellos también, porque es una manera de venderse. Muchas veces parece que uno tiene que estar delante de un capital de riesgo respondiendo a todo lo que le preguntan, incluso que le estén dando de leches y tú encima diciendo, sí, bueno, tendré que mejorar, pero no. Cuando él acabe de hacer preguntas, hazlas tú.
Y ahora le voy a preguntar yo a usted si usted puede ser mi socio, porque a ver si solamente usted me analiza a mí, yo también le quiero analizar a usted, porque a lo mejor usted no es mi socio adecuado. Y lo recomiendo porque parece que todo lo que se pide nunca es valorado. Si uno sale diciendo, es que yo, señor, necesito 1 millón de euros para seguir viviendo, y dice, uff, yo soy un capital riesgo, me escapo. Hombre, si un tío me dice, oiga, yo estoy analizando quién debe de ser el socio que me debe acompañar, pues a lo mejor es una mejor manera de venderse. Nosotros en ese momento invitamos a 10 empresas. 10 empresas españolas de capital riesgo y family office. El capital riesgo lo descartamos inmediatamente, por una sencilla razón. El largo plazo les importa un bledo. O sea, ellos lo que piensan es en sus 3 años y salir muy bien. Y como salen en base a generación de flujos de caja, lo que te van a decir es que generes rendimiento y no inversión. Y nosotros estábamos en una fase de decirle, yo quiero la pasta para gastármela y para meter todo en crecimiento. Y a él eso no le interesa, porque cuando a él le toque irse, que es el 3er o 4.º año, no tiene resultados para él multiplicar, hacer sus múltiplos. Entonces le decimos, bueno, pues no me gusta el capital riesgo, vámonos a un family office. Y los family office son familias empresariales que pueden estar mucho más tiempo y pueden estar 5, 10 o 20, lo que le interese, pero no con un condicionante de que están moviendo el dinero de los demás. Bueno, pues nos fuimos a los family office y al final acabamos en Inveravante, que sabéis que es el fondo de don Manuel Jove, el fondo que en aquel momento acababa de vender Fadesa. Un golpe increíble no sé si... pero vamos, te lo decía porque acertó en el momento oportuno, justo antes de la crisis inmobiliaria, y vende su empresa en 4.100 millones de euros. O sea, imaginaros, claro, el pobre hombre que después la cogió, mira cómo acabó, ¿no? Pero bueno, realmente yo creo que ahí estuvo tremendamente hábil, ¿no? Porque vende una empresa en 4.100 millones de euros, una empresa inmobiliaria que un año después está en concurso de acreedores, ¿no? Seguramente también por la gestión del siguiente, ¿eh? No creo que haya sido por la propia empresa, pero bueno. Este señor, el joven, entra a nuestra compañía y con una mentalidad de largo plazo, de hagamos lo que tengamos que hacer, seamos globales e internacionalicémonos. Bueno, pues se nos valoró entre 60 y 80 millones de euros en aquel momento, en aquel año 2008, y Inveravante fue la que menos nos valoró, pero fue la elegida, pero por la mentalidad de largo plazo. Hicieron una inversión en aquel momento de 16 millones de euros, posteriormente otros 4 adicionales, y me han invertido unos 20 millones de euros aproximadamente, y entran en el capital y pasamos ese capital social tan ridículo que como teníamos, con una facturación tremenda y un apalancamiento tremendo, a tener fondos propios para salir fuera. Cuando esos fondos propios pasaron de 59.000, creo que era en aquel momento, a tener 22 millones de fondos propios después de la ampliación, y abrimos las filiales. Abrimos una filial en Canadá, una filial en México, en DF, abrimos una filial en Uruguay, Montevideo, abrimos una para el Cono Sur, abrimos una filial en Dubái para el mercado de Oriente Medio y abrimos una filial en China. Luego un country manager en Reino Unido y también en Malasia. Esas filiales lo que buscaban eran coberturas regionales. No estábamos en Dubái para vender en Emiratos Árabes, estábamos en Dubái para vender en todo el Golfo Pérsico. Estábamos en México para vender en México y Centroamérica. Estábamos en Uruguay para vender en todo el Cono Sur, menos en Brasil, que es un mercado tremendamente diferente y en el que hay que estar con una filial propia. Y empezamos a vender. En el año 2009 aproximadamente. Hoy el 40% de nuestras ventas están fuera de España. A finales de este año vamos a superar el 50% y el año que viene el 70% fuera de España. O sea, somos una empresa que éramos 100% en España, a que el año que viene seamos una empresa 70% de las ventas fuera de España, el 30% en España. El mercado en España está como está. Nosotros el año pasado hemos seguido creciendo, hemos crecido un 40% aquí, pero ha sido fundamentalmente por la suerte de encontrar grandes cuentas corporativas que nos compensaban la caída del consumo. Las grandes superficies cayeron muchísimo, cayeron 40 y 50% en la venta de electrónica, pero nosotros logramos la campaña de nóminas del BBVA. Sabéis que regalaban una televisión con una nómina en el BBVA y llegamos a vender 200 y pico mil al banco, una campaña de nóminas del Banco Santander y entramos en Telefónica. Entonces, cuentas corporativas muy grandes que al final a nosotros nos compensaban la caída del propio consumo y por eso el año pasado crecimos todavía, ¿no? Y en internacionalización está ahora mismo nuestro gran reto. Mercado como México, que nos encanta, por ejemplo, mercado potencial enorme. Yo siempre digo que la internacionalización, habiendo dicho Latinoamérica y Oriente Medio, hemos acertado. Europa no era el momento, Latinoamérica, yo creo que como siempre han estado en crisis, pues no lo notan, y entonces Latinoamérica hay alegría. Uno va allí, hay consumo, la gente consume en México, gente que cobra $200 consume una barbaridad. Entonces, para mí yo a veces lo reflexiono y digo, pero los españoles nos quejamos, estamos en una situación crítica,
Pero te comparas con la renta per cápita de un mexicano y es increíble y el mexicano no para de consumir. Entonces, es una cuestión de momentos. Aquí estábamos tan bien y ahora tan mal que psicológicamente estamos destrozados. El mexicano siempre estuvo así, el latinoamericano también, que el tío está alegre y cada 15 días cobra la nómina porque si no el 16º día no tiene dinero. Consume todo. En México nos hemos metido ya el año pasado, que era el segundo año en facturaciones de 20 millones de euros, y vamos a acabar este año en 33, en un mercado como México, nuevo, en el que llevamos 2 años y no tenemos marca. Mercados como Sudamérica son muy proteccionistas, nos está costando más porque nos obligan a fabricar allí, tanto Brasil como Argentina, y entonces todo va más lento. Y Oriente Medio es un mercado de poca facturación, pero alta rentabilidad en bruta, ¿no? Yo no me voy a enrollar mucho más, que veo que estoy consumiendo el tiempo. Proceso, bueno, seguir vendiendo fuera. Acabar el año que viene vendiendo unos 30 mercados aproximadamente. Productos, seguimos con los MP3, MP4, MP5. Hemos entrado muy fuerte en el negocio de la tableta. Sabéis que va a haber un boom increíble en los tablets. Tablets Android 4.0 en 7, 8 y 10 pulgadas. Acabamos de entrar y aspiramos a vender pues, cerca de 200.000 tabletas en un año. Seguimos vendiendo el negocio de las televisiones. Televisiones fabricamos de 19 pulgadas en adelante. 19, 22, 24, 26, 32, 37, 42 y 55 pulgadas. Fabricamos LCD, el LCD ya está muerto, solo fabricamos LED. Y ahora mismo estamos también con el negocio de Internet Televisión. Hemos desarrollado dispositivos que te permiten llevar Internet a la tele. Son unos 40-50 productos aproximadamente que cambian en ciclos continuos y que nos hacen pues, estar más o menos incrementando ventas pues, todos los años, ¿no? Yo os voy a dejar ya, porque creo que dijimos que acabamos a las 12, por lo tanto, yo acabo, os dejo que nos preguntéis lo que queráis. Más o menos he intentado resumir, que cada vez me cuesta más. Me dicen, resume tu empresa en media hora. Pues en media hora. Y además he intentado hacerlo sin presentación, porque si pongo presentación no cumplo el horario. Si me dejáis poner la presentación, acabo a la 1 aquí y sé que tenéis un calendario apretadito para hoy. Por tanto, si queréis cualquier tipo de pregunta, a vuestra disposición durante los 15 minutos que quedan. Sí, quería hacer una pregunta. En la línea de marketing, incluso en España no tenía nada, que había otras empresas tipo Zara, que era un poco más que tenía. La pregunta es si Apple se parece más a Intex, que era pues, en el sentido que coge una gran superficie y hace un poco de marketing, una gran tienda en el centro de Madrid, por ejemplo, y un poco la pregunta por ahí. Sí, yo creo que, a ver, Apple, yo creo que hay una diferencia, ¿no? entre Apple y Zara. Obviamente son seguramente dos empresas muy parecidas en el que han hecho lo más difícil en dos sectores muy complicados. El sector de la confección, yo creo que Zara ha demostrado que la tendencia iba por ahí y su marketing es el punto de venta. Al final son las mejores esquinas, las mejores tiendas. A un centro comercial, si no está una tienda de Zara, bueno, de Zara o de todo el grupo Inditex, cualquiera de ellas, parece como que ese centro comercial no va a funcionar. O sea, al final tienen las mejores esquinas del mundo. Y su marketing es presencia en punto de venta, o sea, ellos tienen totalmente inundado el mundo de tiendas y además tienen la pronta moda súper interiorizada, entonces pues la han clavado. Apple es muy distinto, piensa que Apple no es una empresa que venda en sus tiendas, tiene sus tiendas, pero sus tiendas no están pensadas en vender, ¿eh? Sus tiendas al final es para que la gente conozca el mundo Apple y su volumen ahí es ridículo, o sea, es ridículo, ellos venden en las grandes superficies, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que han logrado lo más importante, que es generar Apple adictos, es decir, la gente era el mundo Mac, entonces ellos tenían un mundo que era el mundo Mac y el gran informático quería tener un Mac porque esto del Windows, esto es para los mataos, y eso casi se muere. Pensar que realmente ahí fue la iluminación de un tío, una empresa que estaba en bancarrota absoluta, que nadie compraba un ordenador de Mac, de repente tiene la genial idea de decir, yo voy a crear tendencia en el mundo del MP3, en el mundo de las tabletas y también ahora quieren hacerlo en el mundo de la televisión, ¿no? Y apoyaos en su apeladictos, tener unos embajadores increíbles que a nivel mundial los han convertido en la referencia de todo. Y eso han creado productos que no existían, que es lo más importante, ¿no? Porque Zara no se inventó la ropa, pero es que Apple se inventó el producto. Es que no existía una tableta. No existía. O sea, esto de que todo el mundo tenga que tener un tablet para hacer presentaciones o que un niño de 2 años no entienda que los periódicos no se expanden, eso ha sido Apple.
O sea, yo lo veo con mi hija que tiene 2 años. No entiende que los periódicos no se expandan y le hace así con la mano al periódico y dice, ¿por qué esto no se abre? Porque ya el papel es del siglo pasado. Eso lo ha hecho Apple. Y eso es muy complicado, ¿eh? Y si aún encima luego creas la moda del nuevo teléfono, pasamos de... Acordaros quién era Nokia. Nokia era todo. Han muerto. BlackBerry era el rey del mambo en los emails. Y han muerto. Y estos han llegado y dicen, no, el smartphone, aquí vamos a tener el teléfono con internet y que te permite hacer de todo. Y han sido ellos con el iPhone. Es cierto que ahora ha salido una competencia tremenda, ¿no? Porque Samsung le está dando duro también. Y en las tabletas le ha salido la mayor competencia que le ha podido salir. Es Android, ¿eh? No es ni Samsung, es Android. Porque todos vamos con Android. Entonces, pensar que nadie compra una tableta por la tableta, sino por las aplicaciones. El negocio está en las aplicaciones. Y el boom de las tabletas está en las aplicaciones. Lo que una tableta me permite hacer. Imaginaros una tableta sin aplicaciones, no valdría para nada. Pero estos señores, al final, crearon tal volumen de gente alrededor de su iPad que todas las aplicaciones se hacían para el iPad. Entonces, si cada una de las empresas del sector tecnológico nos dedicásemos a hacer nuestra propia tableta con sistemas operativos propios, estaríamos muertos, porque imagínate nosotros creando 1000 aplicaciones ahí al año. Nadie las crearía para nosotros. La gente crea aplicaciones para millones de usuarios, no para una tableta de 1000 usuarios. Cuando de repente aparece Android y todos vamos con Android, ahí está la gran guerra contra Apple. Es todos contra Apple. Samsung lleva Android, nosotros llevamos Android, Sony lleva Android, todo el mundo es con Android. Entonces, como ya hay casi más aplicaciones en Android que en el sistema operativo de Apple, pues llegará un momento en el que Android puede ser una guerra tremenda, ¿no? Y aún encima Google saca ahora su tableta también. Nosotros sabemos que la competencia en tabletas va a ser tan grande, en todo lo que son los no Apple. Los posicionamientos de precio ya están definidos. Las tabletas de 600 euros son para Apple. Los demás estaremos en tabletas de 199 para abajo. Nosotros ya salimos ahora mismo con tabletas de 7 pulgadas entre 99 y 139 en verano. Y la de 10 pulgadas con pantalla IPS y doble núcleo está en 249, pero estaremos en Navidad en 199. Y cuando digo IPS es la misma pantalla que el Apple, y cuando digo doble núcleo es muy potente el equipo, ¿eh? Y estás hablando de una tableta que te la pongo aquí delante y no eres capaz de distinguirla una de la otra. Cuando vimos que todo el mundo las hace iguales, color negro, hay muy poca originalidad. La tableta negra o blanca y por delante una pantalla. Todos iguales. Llegas allí, ves 60 marcas distintas y dices, ¿cuál elijo? Precio. Porque como no las veo funcionando, elijo por precio. Nosotros hemos querido ser diferentes y hemos dicho, vamos a demostrar de nuevo que el puntito BlueSense tiene que ser diferente, porque si no, no tenemos nuestro espacio. Bueno, pues veréis dentro de un mes el tablet BlueSense Pachá, por ejemplo, que os puedo asegurar que va a ser un éxito seguro, y algún otro que fue más atrevido, que es de color rosita, con cristales de Swarovski, y es el tablet Paris Hilton, ¿no? Porque como la teníamos en el equipo, vamos a aprovecharla. Pero, y de repente hemos llegado a un público de teenagers y niñas de 15 años que están loquitas por el color rosa y de la rubia. Bueno, pues ya está. Esa chica solo quiere esa tableta. Pero es que la de Pachá, pues fue coger un tablet de 10 pulgadas y de 7 pulgadas, la parte trasera es toda roja con las cerezas de Pachá, BlueSense, edición especial Pachá, y dentro tiene todo el contenido que son las sesiones inéditas de David Guetta, Eric Morillo, House Mafia y todos los mayores DJs del mundo dentro de nuestra tableta. Bueno, pues somos diferentes. El que quiere una tableta que tenga esos DJs dentro y que además son unos cascos en plan DJ incorporados, pues es nuestra tableta y nos hace distintos. ¿Eso es innovación tecnológica? No. Innovación tecnológica es lo que hemos hecho con el Web TV, que te tiras 2 años desarrollando placas y software para que un dispositivo se conecte a Internet. Pero en la tableta nosotros no hemos hecho innovación tecnológica, hemos sido creativos tecnológicos, que es distinto. Somos creativos y a veces innovamos. E innovar es carísimo, ¿eh? Ser creativos tecnológicos es una idea. El que no tiene recursos, que sea creativo. Y el que tiene recursos, que se gaste 3 millones en un proyecto. Nosotros hemos gastado en el Web TV 5 millones de euros y para amortizarlo vamos a tener que vender Web TVs, ¿eh? ¿Por qué? Porque hemos bajado a la base máxima. Hemos desarrollado el software, es propio. El hardware es propio. Si abres el Web TV, la placa digital está diseñada en Santiago. Pero todos y cada uno de los componentes del dispositivo están diseñados en Santiago. Eso es carísimo. Nosotros seremos más expertos en integrar tecnologías de otros. Cojo de aquí, hago el puzzle. Pero cuando eres tú el que tienes que hacer el hardware y el software, la inversión es brutal. Y si te equivocas, pierdes mucho dinero. Yo creo que el secreto un poco de vuestra empresa, me gustaría ver cuál es tu opinión. Por una parte es una visión de la logística y la visión comercial, y por otra parte también tiene que haber un conocimiento del sector en el que entraste, de la electrónica, ¿no? Porque
porque entras en algo que, bueno, estás hablando de unas cosas que tienes que ser el primero que reconozca que eso es lo que va a triunfar, que esa es la tecnología que vale y no la otra, ¿no? Y yo creo que el aplicarles, lo que estoy diciendo, es el aplicar esa creatividad en la distribución de la creación, lo que también es el secreto de crecer, cómo consigues el dinero. Vosotros, lo que ves con estas empresas, también estáis comentando, las empresas crecen, nacen, ¿no? Que es el rey del mambo, Kodak. Y de repente esas empresas han muerto. Yo creo que mueren porque no son capaces de trasladar, de diversificarse, ¿no? Para asegurarse, ¿no? Entonces estamos hablando de la internacionalización y diversificación. Entonces mi pregunta en este caso es, vosotros que ahora tenéis una empresa que genera, ¿no os planteáis diversificar también en distintos ámbitos empresariales, buscando también otras líneas? Estoy pensando en que tú tienes que buscar a alguien que conozca un tema y decir, vamos a invertir ahí, vamos a desarrollar, vamos a... Sí, lo hacemos. Como emprendedores, al final, eres incapaz de estar inquieto y obviamente creas otras compañías que no tienen nada que ver con nuestro negocio, ¿no? Al principio lo hemos hecho con compañías relacionadas, es decir, nosotros, por ejemplo, ahí figuraba Opera Wireless. Bueno, Opera Wireless era una empresa que se dedicaba a desarrollar tecnologías GPS, es decir, de localización. Si tú quieres tener localizada una persona, una mascota, un objeto, un coche, querías parar un coche por internet y lo parabas. Esas tecnologías se desarrollaron, que no dejaba de ser una diversificación, entre comillas, porque está dentro de la tecnología, ¿no? Pero nosotros Opera Wireless se creó en un año en Madrid. Nosotros teníamos un porcentaje importante de la compañía, se creó por 2 millones de euros y es que el problema es que en un año y medio vinieron unos noruegos que la compraron por 7. Entonces dije, dejar que la lleven, ¿no? Porque no era nuestro core business, ¿no? Pero, y hemos desarrollado otras cosas, ¿no? Y de hecho estamos en otros proyectos. Lo que sí que es cierto es que cuando yo digo no conocíamos el sector, obviamente no conocíamos el sector antes de entrar en él. Nosotros estuvimos un año y medio trabajando en el sector antes de empezar a vender. Yo de hecho no dejé mi empresa, yo seguía en mi empresa y era emprendedor a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque estábamos muy acostumbrados, los consultores, yo tenía una experiencia en consultoría de 6-7 años, están muy acostumbrados a que llegues a un sector, te dejen aterrizar en el sector y te dediques a asesorar a su consejo de administración en una cosa que tú llevas 3 días, bueno, 3 meses, ¿vale? Y te dejan aterrizar, imagínate, en Irizar, y te dicen, vas a tener que hacer el plan estratégico de Irizar. Tú imagínate la intranquilidad que uno tiene que vivir cuando de repente le dicen que tiene que asesorar a todo un consejo de dirección de administración de una compañía como Irizar que lleva toda la vida haciendo autobuses y tú desde fuera llegas, la analizas y le das consejos. Imagínate lo atrevido que tienes que ser. Y además hazlo con seguridad porque si no te acribillan en el consejo. Pero es que eso es, cada mes estás en un proyecto distinto y entonces aprendes muy rápido a identificar dónde están las claves de los negocios. Yo obviamente no voy a entrar en Irizar a conocer cómo se fabrica un autobús, a mí no me importa. A mí me dicen, es que el autobús me da miedo cómo se fabrica. Pero sí tengo que identificar muy rápidamente dónde están las claves del negocio, que es en una planificación estratégica donde yo tengo que aportarle. Entonces, toda esa experiencia fue lo que hicimos en este sector. Realmente nosotros llegamos y nos damos cuenta que es un sector, dentro de los que analizamos, que más nos atraía por lo cambiante que era todo y lo rápido que pasaban las cosas, ¿no? Y porque con la originalidad y la creatividad es muy competitivo. Y por eso elegimos eso. Luego, obviamente, estuvimos muchísimo tiempo estudiando el sector. Y con el paso del tiempo y después de 10 años, lo conoces. Y cuando salimos a México o cuando salimos a Chile o a Colombia, sabemos más o menos marcar una tendencia porque ya la hemos vivido en otros mercados. Y los mercados al final se reproducen, ¿eh? Lo que ha pasado en España, yo lo estoy viendo en Latinoamérica con un poquito de retardo a nivel de distribución. La distribución española es muy potente. Pensar que estamos muy cerca de Francia. Y los franceses son los que mejor lo han hecho en distribución en toda Europa. Carrefour, Alcampo, son franceses. Entonces, las tendencias que se aprendieron en España, con toda la penetración de esas grandes superficies, se reproducen en todo el mundo. Y cuando tú llegas a Colombia, a México, aquí a estos mercados, a veces los ves que van con una tapa por detrás. Y les das consejos o les das tendencias que para ellos son nuevas. Pero desde luego, en nuestro negocio, como en cualquier otro, la intensidad de conocer y estudiarlo previamente antes de tomar decisiones es brutal, ¿no? Y lo que dices de Kodak es muy cierto. Os he dado varios ejemplos. Nokia le ha pasado lo mismo, pero es que BlackBerry, es que os hablo hace 2 años y BlackBerry era el rey del mundo. Y eso simplemente es por una falta de adaptación. Yo siempre lo achaco en el que cuando alguien cree que ha logrado algo, lo normal es que se relaje. Y BlackBerry se pensó que ya, como tengo tantos millones de usuarios con BlackBerry, nadie va a cambiar. Claro, lo que no saben es que los demás no son tontos y los demás buscan posicionamientos, como fue iPhone o como está haciendo Samsung con el Galaxy. Y si tú no estudias que realmente la gente ya no quiere un teléfono para hablar, sino que lo quiere para estar conectado, pues estás perdiendo algo.
Y si no eres capaz de pensar que hay una cosa que se llama WhatsApp y que la gente ya cada vez habla menos y cada vez escribe más. Yo, si cogéis ahora mismo, de un año a otro, solo de un año a otro, el tiempo que la gente dedicaba en un teléfono móvil a hablar y el que hoy dedica a escribir es bestial la tendencia. Y el que no lo ha visto, que ha sido BlackBerry, el que no lo ha visto, se ha perdido mucho, Y eso que BlackBerry también tenía el rollo del texto y tal, pero no es lo mismo. O sea, la tendencia del WhatsApp y lo que está haciendo ahora mismo Telefónica ha marcado un antes y un después. O el Skype ha marcado un antes y un después. Y estar conectado a Internet con la BlackBerry era muy complicado comparado con un smartphone de semejantes pulgadas. Entonces, aquel que diga, yo soy el rey del mambo, pues el rey del mambo le dura 6 meses. 6 meses, un año. Y como no estés continuamente diciendo cuál va a ser la próxima y tengas a la gente muy preparada, porque tú como emprendedor puedes pensar que está haciendo la tendencia, pero como tu gente no la vea, la gente tuya que tiene que desarrollar, o como piensas que los ingenieros son los que tienen que marcar la pauta del desarrollo, que también te vas a pegar a otro cañonazo, A mí muchas veces me preguntan, ¿quién tiene que marcar la pauta del nuevo producto? Y yo diciendo, nadie, tienen que marcarlas todos. Y tiene que haber comités de producto. Y un comité de producto tiene que haber gente de I+D, que en mi experiencia, el de I+D es el típico que normalmente se cree que los consumidores se mueven por sus gustos, sin darse cuenta que el 99% de los españoles no son ingenieros de telecomunicaciones. Entonces hace productos para él, que no es el mercado, porque el mercado es un mercado tonto adicto. Es que la gente no te creas que es una friki, no, el 80% del mercado no entiende de tecnología. Entonces el ingeniero no debe definir el producto, debe desarrollarlo. Pero hay gente que coge un call center, habla con el consumidor, me da pistas sobre productos, hay un tío que repara productos, me da pistas sobre calidades, hay una gente que está en la calle, la dirección comercial está en la calle y sabe por dónde van las tendencias. Siempre digo, tampoco te fíes de lo que diga la directora comercial, porque lo que te dice es lo que le ha dicho ya el cliente, y lo que te ha dicho el cliente es lo que le ha dicho tu proveedor, tampoco la innovación está ahí. Pero al final, si tú coges a todos, lo que dice el director comercial, lo que dice el director de I+D, lo que dice el de postventa, lo que dice el de call center, el de marketing, y lo juntas todo en un comité, las decisiones suelen ser más acertadas. Porque el consumidor es un consumidor ni muy tecnológico ni poco, es un consumidor medio. Y las decisiones del conjunto suelen ser las más acertadas. En nuestra opinión es lo que mejor ha funcionado. ¿Qué objetivos tenéis para España en un mercado en recesión? Y más de, por ejemplo, especializarse aquí en... A ver, nosotros, es cierto que en un momento en recesión es muy difícil ser innovadores, porque la gente no está dispuesta a comprar producto innovador en momentos en los que no se lo puede permitir. Los productos innovadores son más caros, porque no son populares, no hay economías de escala. Cuando tú te pones a fabricar un producto ya popular, es muy barato, tiempos de crisis, perfecto. Cuando tú haces un producto nuevo, por ejemplo, Web TV, claro, tú tienes 5 millones de euros de inversión ahí, no tienes competencia. Nuestra competencia es Apple TV y no le llega al Web TV, pero ni a la altura de la rodilla. Entonces, tienes que ser caro con el producto. Y en un momento de producto caro, productos no populares, hay poco consumo. Entonces, es un momento complicado para la innovación. Pero yo siempre digo que sin innovación lo que no hay es internacionalización. Entonces, no pensemos en España. Si uno es innovador, el resto del mundo está alegre, de verdad. Yo, me habréis escuchado muchas veces decir que lo que hay que hacer es descontaminarnos saliendo de aquí. Pero ya no solamente a emprender. Yo siempre digo, oiga, vaya a montar negocios fuera. No a montar negocios, a ver mercados. Porque es cuando te das cuenta de la cantidad de oportunidades que hay por el mundo adelante. Aquí ahora mismo uno lee la prensa por la mañana y se deprime. Si enciende el telediario, se deprime. Si escucha al cliente, se deprime. Entonces, el emprendedor no puede estar contaminado de sensaciones negativas todo el día, porque entonces no emprende. Entonces, yo siempre digo, vete una semana fuera, vete a ver negocio, vete a otro país, viaja, hoy viajar es cada vez más barato. Joder, yo le digo a la gente, hostia, no me digas que ahora mismo internacionalizarse es caro, porque coges un avión de Ryanair, joder, te vale lo mismo que ir a Madrid, y te batías toda Europa. Y quien dice eso, pues vete al resto del mundo. Y de verdad que al final es cuando te das cuenta que vienes con las pilas cargadas y dices, joder, el negocio fuera de España. Porque aquí de verdad que la situación es crítica, va a ser más crítica todavía. Tenemos un 2012 que es un desastre, el 2013 no va a ser mejor y nadie dice que antes del 2014 va a haber alegría en este país. Entonces, vayamos fuera. Y si no puedes montar negocios, vete de vacaciones. Pero es que es mejor. Es que yo lo juro que hasta yéndote de vacaciones recibes más valor que estar aquí deprimiéndote, porque cuando te deprimes es imposible hacer nada. Y yo muchas veces digo, mira, aunque no tuviese nada que hacer, yo me iría de aquí. Vienes contento, por lo menos. Ves que la gente consume y el mundo no se ha acabado. No se ha acabado el mundo, no es el apocalipsis todavía.
Porque parece que si no, uno tiene la tendencia a pensar que no hay nada que hacer. Entonces yo de verdad que creo que lo que hay que hacer es salir fuera e irse a ver el mundo por ahí. Moncho. Bueno, aquí en España siempre nos queda el fútbol, por lo menos. Hoy por la mañana estaba leyendo una voz que en Galicia se genera mucha tecnología, hay mucha innovación. Somos quintos en España, me parece, incluso puede que mejor. Pero que hay un problema de transferencia de tecnología. No se transforman esas tecnologías en empresas que generan recursos. Para ti, ¿cuál es la clave? Porque es muy probable que aquí haya gente que tenga ideas, que tenga proyectos incluso. Y muchas veces estos no salen adelante. Sí, sí. ¿Cuál crees tú que es el ingrediente más importante para sacar un proyecto adelante? Mira, yo, por ejemplo, con el tema de... Seguramente ese artículo que habla de que Galicia innova, está muy sacados las informaciones de lo que es la innovación universitaria, mayoritariamente. Y yo creo que hay un problema de base. Transferencia no es que no haya habido, es que no ha existido. O sea, es que tú al final tienes una investigación universitaria que la conexión con el tema innovación parece que no ha existido. Es decir, al final lo de la I más D más I, lo de ponerle el más es por ponerlo bonito, porque es I más D, ponemos una barra, cortamos y ponemos la I. No hay conexión. Porque al final la universidad y la empresa han trabajado muy lejanas. Al final tú tienes una base de investigación, de inversión e investigación enorme en las universidades y centros tecnológicos, y la empresa no ha creído en ello. Y la empresa, por otra parte, muchas veces no tiene innovación de ningún tipo y no se ha apoyado en la investigación universitaria. ¿Y quién tiene la culpa? Yo no lo sé, pero desde luego son dos mundos totalmente opuestos. La universidad, al no estar conectada con la empresa, resulta que el time to market es un desastre. O sea, la investigación, cuando realmente acaba en innovación, o eres muy rápido o ya no es innovación. Entonces hacemos muchísima investigación que por su lentitud no se transforma en innovación. Porque tarda muchísimo en llegar al mercado, porque los tiempos no son los mismos. Claro, no puede ser lo mismo una persona que trabaja en investigación y trabaja desde una universidad con los tiempos que se le aplican, que la necesidad de una empresa que dice rápido, que lo tengo que sacar el mes que viene. Entonces, cuando no existe esa tensión, cuando llegas a la palabra innovación, ya está obsoleto. O ya no es una innovación, o simplemente no llega, que es lo peor, porque anda que no hay oportunidades de proyectos empresariales que salgan de investigación universitaria. Pero el perfil muchas veces no es el adecuado, porque es un investigador, no es un empresario. Y tampoco un empresario ha sabido ver una oportunidad en el investigador. Y entonces hay tremenda cantidad de conocimiento desaprovechada en las universidades y tremenda cantidad de falta de innovación en las empresas que no tienen equipos de I+D, que son el 90% de las empresas. Entonces, pues es una cantidad de recursos tirados a la basura espectacular. Porque si tú coges el presupuesto de I+D que exista en un país como España, que es nada, o sea, tú coges cualquier tecnología desarrollada, comparas con España, somos ridículos. Pero es que de lo ridículo que somos, el 70-80% no acaba en producto. Y seguramente me quede corto, Es investigación. Entonces, pues claro, ahí hay de todo. Hay gente que hace investigación pensando en el mercado, pero hay muchísima gente que hace investigación pensando en una cátedra. Y eso es muy complicado, Y eso es muy complicado. Yo siempre he dicho que yo, si fuera a la Universidad de Santiago, obligaría a los estudiantes de empresas a salir de copas con los estudiantes de química y física. Sí, pues claro que sí. El problema es que cada uno anda a su bola, los químicos y físicos no saben sacar empresas y los empresarios no saben de qué sacar una empresa. ¿Sabes qué pasa? Que tampoco te creas que la gente de empresariales es emprendedora, pero bueno, que es lo más triste, Porque al final, yo te digo una cosa, yo he encontrado tremendos perfiles emprendedores en perfiles técnicos, y he encontrado malísimos perfiles emprendedores en gente de empresariales. Yo creo que el de empresariales al final piensa que está teniendo una formación para trabajar en una empresa. No creo que en la universidad te enseñen a ser emprendedor claramente. Entonces, en una facultad de matemáticas, de físicas o de ingeniería, ¿por qué no vas a tener un perfil emprendedor? El problema es que a lo mejor pues, piensan que no, muchas veces es un tema psicológico, que piensas que no estás formado para. Pero si al final cada uno que llega a una empresa dice, a ver, yo para montar una empresa no me hace falta saber contabilidad, para eso contratas un contable. O sea, el que tiene que tener la idea, el que tiene que decir voy para adelante con el proyecto es el que tiene la idea. Luego lo demás llega, ya te contratas un contable. Esto es como si yo pienso que para montar una empresa de electrónica de consumo tengo que ser ingeniero. Yo no soy ingeniero.
y vendo tecnología. O sea, el emprendedor no tiene nada que ver con la idea, ¿no? Y yo creo que lo que hace es tener una idea, y las ideas las hay en todas las facultades. Pero la clave también es la financiación. Tú has dicho cómo has contado tu historia. Cuando tú tienes tu proyecto, vas al banco y tú dices, tengo el pedido y en 2 meses voy a fabricar. Si tu periodo de fabricación hubiera sido 6 o 8 meses, ¿tú crees que lo habrías conseguido? Como buen gallego te voy a contestar. Digo, depende. Mira, yo pienso una cosa. El tema financiero, estoy de acuerdo. Hoy en día... Puedes buscar otra forma. Sí, hay que buscar otras formas. También tengo una cosa... Pero es que el problema es que ese proyecto te lo pueden decapitar. Sí, pero es que es así. Yo en eso soy súper crítico. Yo te puedo asegurar que tengo clarísimo... Mira, por una parte tengo clarísimo de que este país no lo va a sacar de la crisis nadie más que los emprendedores. Eso lo tengo clarísimo. Y aquel que se piense que este país algún día volverá a ser alguien y que volverá a crecer esos 3% sin existir o apoyar a nuevos emprendedores, este país va a pasarse muchos años sin crecer, ¿eh? Porque las empresas, este país, si lo analizas en los últimos 20 años, ha crecido mayoritariamente en base a la especulación y no a la innovación. Especulación pura. Obviamente no digo todas las empresas, ¿eh? Pero una parte importantísima sí, porque tú separas todo lo que es la parte inmobiliaria, que de repente tú digas, este terreno vale 10, y al día siguiente vale 20, y al siguiente 30, porque sí. A ver, esto no se sostiene, claro, no se sostuvo. Y hemos crecido muchísimo en base a cuestiones que simplemente han sido especulativas o de momentos ágidos, pero no de innovación. No hemos sido un país innovador en el conjunto, ¿eh? Entonces, realmente lo que está ocurriendo es que ahora mismo todas esas bases han caído. La base de la especulación, de que las cosas se multiplican por los milagros de los panes y los peces, ya no existe. Y entonces España quiere seguir creciendo igual. ¿Y quién lo va a hacer? Aquel que sea innovador. ¿Somos innovadores? ¿Estamos preparados para ser innovadores? A nivel formación, sí. ¿Tenemos empresas innovadoras? Muy pocas. ¿Dónde está? ¿Quién va a cubrir todos esos huecos de los miles y miles y miles de millones que hacían las empresas inmobiliarias o empresas muy vinculadas a un negocio tremendamente especulativo? Una base especulativa. O ayudas, como hemos crecido también muchísimo tiempo, ¿no? Esto todo, ¿cómo lo vamos ahora a...? Pues con nuevas empresas. Preparados estamos muchísimo. Yo creo que tenemos seguramente las mejores formaciones que existen a nivel mundial. Seguro, ¿eh? La gente está preparada. Pero no va a ser fácil el tema financiero. Para mí, el gran problema de que esos proyectos emprendedores que los hay vayan adelante es la falta de financiación. Y va a ser acuciante porque aún encima ahora cada vez hay menos bancos preocupados por sus problemas y nosotros como país tendremos que hacer una reflexión muy grande. ¿Y cómo podemos lograr conseguir dinero para los proyectos? Y alguien tendrá que ser original, ¿eh? Yo, desde luego, soltándole 100.000 millones de euros a la banca para que se recapitalice, no. Tú imagínate 100.000 millones de euros en proyectos emprendedores. 100.000 millones de euros dedicados a proyectos emprendedores. Pero es que nadie está haciendo la pregunta. Ahora mismo la solución es, primero salvemos a los bancos, está muy bien. Mientras salvamos a los bancos, ellos que no presten. Porque ¿cómo van a prestar? Si lo que necesitan es tapar sus agujeros. Y da igual, no, vamos a salvarlos primero y luego prestarán. Ya veremos si prestarán. En mi opinión, van a prestar menos que nunca. Por una sencilla razón, porque en vez de 60 bancos van a quedar 8. Y los 8, la mitad tienen grandes intereses en Latinoamérica, ganando el 20 y pico %. Y España no va a ser una prioridad para ellos. Entonces no estamos viendo el siguiente problema, que es, con 8 entidades financieras, con la poca competencia que va a haber y pensando en otros mercados como Latinoamérica o grandes mercados como Reino Unido, ¿se va a prestar dinero en España? Yo creo que no. Entonces, algún día tendrá que haber cambios, muchos de ellos fiscales también, que obliguen o que permitan que un empresario que tiene dinero saque un gran provecho poniendo su dinero en proyectos emprendedores. Y por ahí deben ir los caminos. ¿Por qué estamos hablando, aún seguimos hablando estos días del tema de las subvenciones, de las deducciones para la vivienda? Pero si eso ya está pasado, ¿qué más da si subvención a la vivienda o tenemos una deducción a la vivienda o no? Lo importante es que algún día exista alguien que diga, señores, el ahorro va a ser primado cuando se va a proyectos emprendedores, que es lo que necesita este país, y no solamente a cuentas bancarias. Y que un empresario que tiene mucho dinero diga, joder, pues yo cojo 1.000 millones de mi fortuna y me dedico a meterlo en proyectos emprendedores, el ahorro fiscal que obtengo me compensa el riesgo. Ahí tienen que ir los tiros. Porque hoy la palabra riesgo ha cambiado radicalmente. Yo me acuerdo de grandes fortunas de este país que le cogían los financieros y les decían, coja usted sus 1.000 millones, o 2.000 o 3.000, que yo he visto hasta 3.000, 3.000 metidos en una entidad financiera, y métalo en bancos seguros. Bueno, en acciones seguras. BBVA, Santander
Iberdrolas y Telefónicas, las acciones más seguras del mundo, las que no son chicharros, ¿sabes? No se mueven nunca, no, claro, pero bajan de 18 a 5. De 18 euros a 5 euros. Entonces, se han perdido 13 euros por acción ahí. Anda que no podían haber metido el dinero en proyectos emprendedores y podían haber perdido o no, pero también lo han perdido en las acciones. Entonces, yo creo que la cultura de riesgo tiene que cambiar y a lo mejor lo que tiene que hacer ese empresario es empezar a pensar de que el dinero está más seguro en 100 proyectos emprendedores que le funcionen 20 y le fallen 80, que es la mentalidad del americano, que en pensar que los 1.000 millones tienen que ir en acciones bancarias o telefónicas o lo que sea. Y a partir de ahí, que el gobierno pensase que lo que tiene que hacer es primar que el que lo haga en proyectos emprendedores tenga un ahorro fiscal. Y no pensar en la deducción de vivienda, que de verdad que yo creo que este país ahora mismo necesita reflexiones mucho más profundas. Yo tengo una pregunta. Me quedé muy interesada en lo que decías de para diferenciar un producto, como lo que vendéis vosotros, la tableta machaca, es decir, introducir un contenido y un valor, aparte de la imagen y la estética, aplicaciones, ¿no? Entonces, ¿es una tendencia de mercado esa sinergia entre aplicaciones y producto de software? Clarísima, ¿eh? La verdad es que piensa que ahora mismo yo cada vez le doy más importancia. Hay un negocio tremendo en las aplicaciones, ¿eh? Hay gente que está haciendo mucho dinero con las aplicaciones. El que es original con las aplicaciones, tú piensas que hoy tú tienes un dispositivo que tiene un montón de aplicaciones, lo tienes en la tele, las televisiones todas van a estar conectadas con aplicaciones varias, los teléfonos están conectados con un montón de aplicaciones, las tabletas. Entonces al final todo va a aplicaciones y hay un gran negocio con las aplicaciones. Yo creo que la gente de software tiene una gran oportunidad siendo originales con el negocio de las aplicaciones, ¿no? Y aplicaciones puede haber de todo. Yo cada día nos enseñan una nueva y yo alucino. Yo el otro día me enseñan una que es un lapicito, una tableta. Entonces, queremos vuestras tabletas porque hay un lapicito, sacas el lapicito, ese lápiz, te pinchas y le está midiendo la glucosa y luego tiene otro aparatito para la tensión. Sabes que a la gente le manda a medirse el azúcar y tal, a un montón de gente mayor. Y tiene que apuntarlo en un papelito y después una vez al mes decir, mira, ya he medido la tensión, he estado en estas secuencias todo el mes, ¿no? Qué fácil es que el tío vaya con el teléfono, haga pam, y ya simplemente la base de datos reactualiza todo y el tío llega al médico y le dice, mira, aquí está mi tensión del mes pasado y aquí está mi azúcar del mes pasado, ¿no? Bueno, pues imaginaros la cantidad de aplicaciones que puede haber. Ahora estamos viendo aplicaciones para los taxistas ya piensan que la tableta va a ser su elemento conductor dentro del vehículo, que lo va a tener todo. Entonces hay una oportunidad tremenda y además para los fabricantes lo necesitamos. Cuantas más aplicaciones, más diferencial es tu producto. Y en la industria del software y de las aplicaciones hay tremendas oportunidades. Yo de verdad que ahora mismo estoy viendo muchísimos emprendedores que están saliendo por ahí, porque ¿sabes la ventaja que tiene ser emprendedor en el mundo de las aplicaciones? Que los recursos necesarios son muy reducidos. Porque hoy el emprendedor tiene que empezar a pensar que proyectos que requieran de grandes recursos lo va a tener muy complicado. Y proyectos que requieren de muy poquitos recursos, y si me funciona, me funciona. Y si no me funciona, el riesgo ha sido muy pequeño, porque es la idea, la originalidad de un programador y gente que sabe más o menos del tema. Y van probando. Con que les haga una aplicación potente, a lo mejor se encuentra que de repente un día dice, pues ¿sabéis que mi aplicación la han descargado millones de personas? El riesgo es muy pequeño y de verdad que hay muchas oportunidades ahí. Y pensar que en España, solo en España, se van a vender 3 millones y medio de tabletas este año. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues agradecer tanto a Miguel como a Ramón por este encuentro y esta mesa redonda. Gracias.